damos gracias, Señor, por la lluvia también, Padre Celestial. Gracias por cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que tú permites que esta noche estén congregados acá en tu casa, Señor. Gracias también por aquellos, papito lindo, que esta noche no pudieron asistir, Señor. Los bendecimos, Padre Celestial, con todo nuestro corazón, Padre bendito, en el nombre de Jesús, confesando tu palabra sobre de ellos, Señor. También tomamos un pequeño momento, papito lindo, para orar por Rolando Herrera, Gradely Fallas, Padre bendito, por Pablo Herrera, por Emily Chávez, Señor, por Hugo Herrera, por Jerry, Marcos Cotzajay, Marta Johanna, por Fidelina. Oramos también, Señor, por Adán Alfaro, Stephanie Alfaro, Johnny y Oscar Gómez, Valeria Rodríguez, Rachel Rodríguez y Luis Alfaro, Señor, por Alan, por Gabriela, por Rosario, por Aida, Señor, por Vilma, por Ana y por Rodolfo, Señor. A cada uno de ellos los ponemos, Señor, en tus manos, papito lindo, creyendo, Señor, que cada uno de ellos te pertenece, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Así lo creemos, Padre. También oramos, Señor, por el consejo de tu palabra esta noche. Te suplicamos, Señor, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, Padre bendito, sino que cumpla ese bendito propósito, Señor, por el cual la has enviado y el propósito por el cual nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Una vez más confesamos y te suplicamos, papito lindo, que esa semilla incorruptible de tu palabra, Señor, venga a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que lleve mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados, Padre Celestial. Como siempre te lo suplicamos, Señor, pon guarda, por favor, en mis labios, para que todo aquello que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si fuera necesario, Señor, que venga a exhortarnos. Dispuestos estamos, Señor, a recibir tu exhortación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, una vez más Dios los bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Sean bienvenidos. Amén. Bueno, voy a ir rápido para poder iniciar el día de hoy en donde nos quedamos el martes pasado. Recuérdense que empezamos a hablar de los frutos del matrimonio. Amén. Según lo dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 28, pero leemos del 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, eso ya lo hablamos, ustedes se recuerdan, otorgándole cierta autoridad, y les dijo: fructificad. Eso es lo que estamos hablando, y ahí vamos a continuar hablando el día de hoy. Y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, poniéndola bajo su poder, y señoread, dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ir avanzando. Recuérdense que les explicaba que esa palabra fructificar, que aparece allí en amarillo, significa aumentar, crecer, fértil, multiplicar, fructífero, producir, dar fruto y retoñar. De los que están acá, creo que del único que no vamos a hablar dentro de este tema es de multiplicar, porque recuérdense que aquí le dice fructificar y multiplicar. O sea, el multiplicar lo vamos a hablar, pero en otro tema, no en este. Aquí escribía un comentario: todo lo que tiene vida en sí viene genéticamente preparado para nacer, crecer, reproducirse y morir. Está claro que esta es la vida natural. El matrimonio como tal consta de compartir la vida física, almática y espiritual con otro ser que, al igual que nosotros, tiene vida y como tal debe reproducirse también. Amén. El matrimonio no se trata de enamorarse y unirse para toda la vida. El matrimonio fue instituido por Dios para un fin. Ahí me faltó una A. Y claro está que dicho fin era que nos enseñoreáramos de toda la creación. El matrimonio está llamado a ser cabeza, a dirigir y muchas cosas más. Esto acontece cuando la vida del matrimonio es sana. De lo contrario, perecerá. Amén. Y aquí llegamos al primer significado, ¿verdad?, de la palabra fructificar, que es aumentar. Y si ustedes se recuerdan, aquí nos quedamos, mis amados hermanos, pero nos quedamos ahí en el punto número 2, donde habla, vamos a ver, mejor leamos. Aumentar significa hacerse mayor la cantidad, la intensidad, la calidad, etcétera, de una cosa. Si entonces dice el número 2, explicamos la semana pasada la cantidad, solo leo:
Una cantidad es el valor numérico que resulta de una medición de las magnitudes, masa, longitud y tiempo. Y nos quedamos en esta, solo lo mencionamos, acerca de la intensidad. Entonces recuerden, una de las cosas, mis amados hermanos, en las que nuestros matrimonios tienen que aumentar es en intensidad. Ahora bien, no sé si lo logran ver, mis amados hermanos, ahí en el número 2, si no se los leo, ¿qué significa la palabra intensidad? Vean lo que dice: grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un sentimiento. Amén. Cuando escuchamos esa palabra grado, amén, el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita, por ejemplo, es este ventilador, ¿verdad? Que yo creo que tiene ahí número 1, número 2 y número 3 como las velocidades, ¿verdad? No estoy seguro, me imagino que va a ser así, que la 1 es un poquito más lento, la 2 un poquito más rápido y la 3 un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces cuando dice acá que la intensidad es un grado, amén, de fuerza, nos está hablando de eso, ¿verdad? De que, por el ejemplo que pongo el ventilador, de que conforme el tiempo va pasando, la intensidad de nuestro matrimonio debería de ser más fuerte. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, con los matrimonios? De el por qué lamentablemente los matrimonios terminan disolviéndose por esta pequeña cosa que estamos hablando de la intensidad. No quisiera decirlo, ¿verdad? Pero uno como pastor le pasan tantas cosas, mis amados hermanos. Nos toca ministrar, de todo nos toca ministrar, pero una de las frases más escuchadas cuando viene un matrimonio a ministrarse, mis amados hermanos, es: ya no lo amo, ya no la amo como al principio. Si me voy dando a entender, ¿por qué creen ustedes que surgen esas frases de él o de ella? Es que yo, pastor, ya no lo amo como al principio, ya no la amo como al principio. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad que sí? Fue perdiendo la intensidad, y en el momento en el que ese matrimonio debería de ir siendo más fuerte conforme los años pasan, fue perdiendo la intensidad. Amén. ¿Y qué sucede al perder la intensidad? Pues empieza a perder el interés. Él o ella sienten, mis amados hermanos, que pues el amor que ya no lo aman, que ya no la aman como al principio. Pero en alguna oportunidad prediqué yo allá en Guatemala de que ese amor con el que uno se enamora, digámoslo así, y se casa, no es que vaya, mis amados hermanos, desapareciendo. Ahí está. Amén. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Me acuerdo en esa oportunidad lo explicamos, que se le va llenando, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, digámoslo así, de tierra, y se va llenando de tierra. Entonces, ¿qué va pasando con ese amor, con esa intensidad? Es que los errores, los problemas, el trato, el maltrato, la forma de hablar, van cubriendo ese amor, y el amor sigue estando ahí. Pero para que ese amor resurja, para que la intensidad de ese matrimonio vuelva en un grado mayor de fuerza o de energía, hay que quitarle todo eso. Y muchas veces todo eso se quita con una pequeña palabra como lo que es el perdón. Pero lamentablemente, esta es otra de las causas por las que la intensidad, mis amados hermanos, se va perdiendo. Yo no sé, les hago una pregunta, no específicamente en el matrimonio, pero quiero ponerlo a colación, de que tal vez en la vida, mis amados hermanos, hay gente que nos ofendió, nos hizo algo, nos dijo algo, y nosotros guardábamos la esperanza durante algún tiempo. Bueno, yo espero de que me pida perdón, y pasó el tiempo y nunca pidió perdón. ¿Les ha pasado eso? ¿Verdad que pasa? De que uno se queda, bueno, voy a pedirle al Señor que él, que ella reconozca que lo que hizo, que lo que dijo no es correcto, y yo sé que me va a venir a pedir perdón, y uno se queda esperando a que venga a pedir perdón, y nunca pasa. Entonces esa tierra que se le echa a ese amor va haciendo que la intensidad mengue, a tal punto que llega un momento de que él o ella son tan orgullosos que, por ejemplo, vamos a tomarlo personal, me hicieron, me dijeron,
y estoy esperando que venga y pida perdón. Pero como no tiene la capacidad de humildad para pedir perdón, entonces a mí qué me importa qué es lo que le pase, a mí qué me importa qué es lo que le suceda. ¿Por qué? Por orgulloso, por orgullosa, que le vaya. ¿Y de dónde empiezan a salir ese tipo de pensamientos y deseos? De que la intensidad empieza a menguar porque uno está esperando que el otro actúe, que haga, que diga, y si no hace nada, pues yo tampoco. Y es ahí donde el matrimonio empieza a menguar, porque miren, recordemos que cuando la Biblia dice que el Señor formó al hombre, ¿verdad? Amén. Pero cuando el hombre lo hizo caer en un reposo, dice que le sacó una costilla, y de esa costilla, ¿qué dice que le formó? Una mujer, y esa mujer dice que iba a venir a ser para él una ayuda idónea. Entonces miren, mis amados hermanos, ¿por qué? Pues la Biblia lo dice claramente, que cuando Dios le entregó a su mujer al hombre, lo que le dio fue una ayuda idónea. Esa palabra ayuda y la palabra idónea tiene que ver con, la palabra idónea es una que va en contra. La palabra idónea no significa ser igual, sino es una que siempre va a ir en contra. Ayuda idónea. Pero cuando habla de la palabra ayuda, no es exactamente la palabra que como cuando uno está haciendo algo y tiene un ayudante. El ayudante no sabe nada de lo que yo estoy haciendo, pero me ayuda, qué sé yo, alcanzándome un martillo, unos clavos, pero no tiene ni idea de lo que yo estoy haciendo, pero me está ayudando. Amén. Sino esa palabra que dice ahí, ayuda, mis amados hermanos, dice que es una, porque está hablando de la mujer, que va al socorro, una que va a auxiliar. ¿A quién? A aquel, en este caso al hombre, ¿verdad? Que metió las cuatro, que cometió un error, y ahí es donde entra, mis amados hermanos, la función de la mujer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la intensidad empieza a perderse, de que en este caso estamos hablando, ¿verdad? De que al hombre se le dio la ayuda idónea, no fue la mujer a la que se le dio la ayuda idónea. Amén. De que en dónde se va perdiendo la intensidad, en que, mis amados hermanos, por cuanto el hombre, que es la cabeza, no hace, entonces quien empieza a hacer es la mujer. Pequeño ejemplo, por ejemplo, según el matrimonio, ¿verdad? Esto no puede ser generalizado, porque hay matrimonios tal vez en donde quien más sale es la mujer, hay matrimonios donde quizá quien más sale es el varón, hay matrimonios en los que tal vez, yo así lo he visto, quien maneja el dinero es ella, y hay otros en los que lo maneja él. Entonces esto puede variar, pero yo quiero poner este ejemplo. ¿Por qué muchas veces se puede ir perdiendo la intensidad dentro del matrimonio y llegar al punto de, como esposo, como esposa, a mí qué me importa, ya no me interesa lo que le pase? ¿Por qué? Porque si le pasa, su merecido. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a cargarse al intentar tomar el papel que le corresponde al hombre. La mujer empieza a cargarse al tratar de que quien dé la cara sea el hombre y no ella. Entonces ahí se cambian los papeles y la intensidad se va perdiendo, y llega un punto, esto pasó ya en Guatemala, mis amados hermanos, en el que una esposa echó de la casa a su esposo y le dijo: no necesito un hombre en mi vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ella le decía: anda a comprar el cilindro, el tambo, no sé cómo le digan, de gas, y él no podía. Hacer tal cosa en la casa, y él no podía. Poner una repisa, y él no podía. Entonces un día ella se cansó de tanto eso, y cuando él llegó, todo lo que ella había pedido lo hizo ella, y le dijo: lárgate, no necesito un hombre en mi vida. ¿Por qué? Porque nada de lo que te pido puedes hacer. ¿Qué pasó ahí? La intensidad, el grado de amor, de importancia, de fidelidad empezó a menguar. ¿Por qué? Porque si el hombre no toma su papel de cabeza, mis amados hermanos, conociendo a las mujeres,
No se van a quedar de brazos cruzados viendo, por ejemplo, cómo todo se destruye. Por ejemplo, el techo se está cayendo, ¿verdad? Y ella le dice, mira, ponía ahí algo, y nunca lo pone. ¿Qué creen ustedes que va a hacer la mujer? Puede hacer varias cosas. Número uno, poner al que sea algo, pone ahí, pero el techo no se le cae. Número dos, como dijo un corito por ahí, mujeres. Porque hacen a veces también cada cosa que uno se queda, ay Dios mío, se suben al techo y se lo truenan de una vez. O número tres, le piden favor al vecino y el vecino en lugar de ayudar, se la llevó. Aquí en Costa Rica pasó eso. Eso pasó en 2010, 2012 por ahí. Alguien me buscó, pastor, esto y esto pasó. ¿Y qué pasó? Que el esposo no hacía las cosas, los quehaceres. Como aquí hay muchas casas que no tienen división, entonces el otro se pasaba para la casa cuando el pueblo estaba. ¿Y qué pasó? Se la llevó. ¿Cómo empezó a llevársela? Cambiando un foco, arreglando algo en la casa. Entonces, ¿qué pasó? La intensidad. Me voy dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, hablo aquí como varones, somos muchas veces los responsables de que la intensidad dentro del matrimonio se pierda. ¿Por qué? Por no cumplir con nuestra función. Y nuestra función es ser cabeza, ir adelante, cubrir, proteger. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia las batallas que faltan, mis amados hermanos, literalmente por lidiar, no vemos que Jesús venga a pelearlas con la novia, sino viene a pelearlas Él. ¿Y en qué momento viene la novia? Cuando ya todo está conquistado. Amén. Entonces ese es nuestro trabajo. Si nosotros como varones miramos que nuestra esposa a veces es, lo digo así con mucho respeto, más hombre que nosotros, ahí hay algo malo. ¿Y qué es lo malo? Que la intensidad del matrimonio se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir mi función. No somos varones, mis amados hermanos, solo porque cuando nacimos se dijo es varón. Amén. Sino el varón tiene que cumplir su función como tal. ¿Para qué? Para que la intensidad del matrimonio entonces se mantenga, mis amados hermanos. Pero miren lo que dice acá: grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción o se manifiesta un sentimiento. Miren, la Biblia dice, mis amados hermanos, nos dice a nosotros los varones, dice, maridos, sujetados a vuestras mujeres. ¿Así dice? Entonces, ¿qué dice? Maridos, ¿qué dice? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, sujetados a vuestros maridos. Entonces, ¿por qué muchas veces la mujer no se sujeta? Porque el hombre no tiene la capacidad, no tiene la intensidad de manifestar, según lo que dice ahí en celeste, en el número 2, no sé si lo logran ver, un sentimiento. Entonces, miren que, por eso repito, mis amados hermanos varones, nosotros somos los responsables muchas veces de que la intensidad dentro del matrimonio mengue. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la capacidad de mostrar un sentimiento. Les pregunto a ustedes, mis amadas hermanas, pero me responden, por favor. Dicen amén. Las 300 mujeres que hay acá, estamos multiplicando por fe, mis amadas hermanas. Les basta a ustedes, mis amadas hermanas, les basta a ustedes solo saber que su esposo las ama, ¿sí o no? No, dicen todos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando están de acuerdo todos, ni modo, son mujeres que se ponen de acuerdo. No les basta. ¿Por qué no les basta solo saber que su esposo las ama? ¿Qué más necesitan? Necesitamos escucharlo. ¿Qué dices? Hechos, dice, no palabras. Necesitan, dice, escucharlo. Amén. Pero también con un hecho. Amén. O sea, palabras y acción.
¿Están de acuerdo, mis amadas hermanas? Porque eso es lo que están diciendo ustedes. Yo estoy repitiendo lo que ustedes están diciendo. Amén. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, mis amados hermanos, varones, hechos y palabras? Ayúdenme, por favor. ¿Cuál es, para ustedes, qué sería un hecho que nosotros como varones, pues como es hecho, valga la redundancia, ¿verdad?, hagamos sin decirle la palabra te amo, ¿verdad? Y que les demuestra ese hecho que ese hombre está loco por ustedes, que ese hombre las ama. Un hecho. Solo uno, mis amadas hermanas. Un abrazo. ¿Y qué más? ¿Otro hecho? ¿Cómo? Que sea responsable, dice. Amén. Y ahora la palabra. ¿Qué palabra les gustaría oír? Ajá. O palabras. Te amo, aquí estoy para ustedes. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que como mujeres, ellas necesitan que se les manifieste ese sentimiento. Ahora vamos del otro lado. Aquí nos toca empatar, hermano Arno. Ahora bien, ¿cómo? Porque yo estoy predicando, vamos a dar el tiempo, hermano Arno, ¿no? ¿Cómo nos gustaría de que las mujeres nos manifiesten ese sentimiento? Porque miren, todavía no. Porque yo conozco muchos varones, mis amados hermanos, que cuando la esposa les dice, te amo, o sea, tal vez sí lo sienten, pero no, casi que no les mueve nada. Pero hay algo que sí les mueve a los varones. Y ya estoy dando yo, ¿verdad? Hermano Arnold, ahora sí, ¿cómo podrían nuestras esposas manifestarnos ese sentimiento de amor? Chineándonos, dice. Ah, gloria, que es chineado, hermano. Pero miren, hay algo, mis amados hermanos, hermanas, en el que como hombres nos demuestran el amor. ¿Quieren saberlo? Vengan la próxima semana. Es respetando lo que nosotros decimos. Por ejemplo, X o Y situación, yo digo no y mi esposa dice sí y hace lo que ella dice. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Será que eso me demuestra que me ama? No. ¿Por qué? Porque al final hace lo que ella quiere. Entonces, ¿dónde está mi autoridad? Entonces, después, ¿cómo va a poder exigir amor? ¿Cómo la voy a poder amar si no se sujeta a lo que yo digo? Pues por lo mismo va a decir ella, porque usted no la ama. No, solo estoy poniendo un ejemplo, no se me encienda. Me doy a entender, ¿cómo es una de las formas? A las mujeres les gusta que les demuestren la intensidad del amor, ¿cómo? Con hechos y con palabras. A los hombres yo lo he visto, mis amados, muy pocos hombres conozco yo que un te amo de parte de su esposa los derrite, los vuelva locos. No estoy diciendo que no nos gusta, sí, nos gusta. Pero la mejor forma de demostrar en realidad que como mujeres nos aman es que cuando, lógicamente, todo consentido, ¿verdad? Amén. Que cuando el esposo dice no, que responda como respondía Sara. Sara le respondía a Abraham, sí, mi señor. Así dice la Biblia, que Sara a Abraham lo trataba de señor. A mí me gustaría mucho que, como usted diga, mi señor. Mira, hasta risa le dan a todos. ¿Ya vieron, pues? Por eso es que se ha perdido la intensidad. No, pero yo les pongo ese pequeño ejemplo, ¿por qué? Porque así es, mis amados hermanos, como uno se va dando cuenta de que, en realidad, puede desarrollar su función de cabeza sin que nadie se lo imponga. Porque imagínense, mis amados hermanos, uno como varón dice no, y la esposa hace lo que quiere y termina haciendo lo que le dijeron que no hiciera. ¿Cómo creen? Pónganse ustedes en nuestros zapatos como varones ahorita. ¿Cómo creen que uno se siente?
Hermanas, a ustedes les pregunto. ¿Cómo? Frustrado. Y es ahí donde volvemos ahora en el lado del varón, se va perdiendo la intensidad del el para qué digo. ¿Para qué me pregunta? Si de todas formas siempre hace lo que quiere. Vaya y haga lo que quiera. Sí, pero es que yo quiero que usted me diga lo que tengo que hacer, pero si siempre que le digo hacer lo que quiera, entonces ya a la siguiente mejor ni me pregunte. Se perdió la intensidad. Haga todo lo que quiera, pero no más que eso. Imagínense, mis amados, entonces tiene que haber un punto de equilibrio, ¿verdad? Por eso cuando la Biblia habla de que la mujer tiene que sujetarse, no dice, mis amados hermanos, que se sujete en todo lo que el hombre le diga, sino dice que esa palabra sujeción, y lo dice ahí, el significado es una sujeción reflexiva. O sea que antes de sujetarse hay que reflexionar si conviene sujetarse. Porque imagínense, por ejemplo, un hombre que le diga, hoy no vas a orar. ¿Conviene sujetarse? Pero es una sujeción reflexiva. Si al final cuando la esposa o el esposo oran, aunque sea él solito, ella solita la que está orando y presentándole sus peticiones al Señor, ni siquiera está orando por el cónyuge, pero esa oración consagra al esposo, consagra a la esposa. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Que una cabeza, que un varón le diga a su esposa, no vas a orar, él mismo se está perjudicando. Amén. Yo, por ejemplo, cuando escucho que mi esposa está orando, le digo a mis hijos, cállate, su mamá está orando. O sea, es algo que hay que respetarlo. Y cuando yo estoy orando, pues lo mismo hace ella. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque entendiendo, espero estarme dando a entender, nos damos cuenta de que entonces lo responsable de que la intensidad en el matrimonio se pierda o que aumente es nuestra, como varones y como mujeres, para que entonces el matrimonio, mis amados hermanos, camine bien. Yo necesito, estoy pensando ustedes como mujeres, necesitan hechos y escuchar que se manifieste ese sentimiento. Nosotros también, mis amadas hermanas, necesitamos que se nos respete. La mujer demanda amor, el varón demanda respeto. Que si él dice no, a esta hora ya no sale. Miren, por ejemplo, cuando sí esto pasó allá en Guatemala, una hija de alguien tenía un novio que el papá no quería, no y no le dijo. ¿Y qué creen que hacía la mamá? Miren que es que era tan bandida, pues, amados hermanos. Hagamos de cuenta que la puerta de la casa estaba ahí. Sí, ahí en el centro. Y habían dos habitaciones que tenían dos ventanas que daban para la calle. Pero había una ventana acá y ahí estaba la sala y ahí estaba la puerta principal. Pero había una división y en la otra ventana estaba, en la otra habitación había una ventana que daba para la calle. Entonces, ¿qué hacía la madre bandida? El papá no sabía que ella tenía novio y a escondidas ella le daba permiso y él le regalaba, porque era un hombre, era un doctor de mucho dinero, y le regalaba cadenas, allá en Guatemala le decimos chumpas, abrigo. ¿Y qué hacía la mamá? La hija salía sin abrigo por la puerta principal y por la otra ventana le pasaba todo. ¿Se imaginan ustedes eso? Cuando el papá se dio cuenta, ¿cómo creen que se sintió? No se sintió contento, ¿verdad? Entonces eso es, mis amados hermanos, lo que a uno como varón lo lleva a que en el matrimonio haya intensidad. El saber que, vamos a decirlo así, que la esposa que tenemos nos honra, estando nosotros o no estando nosotros. Yo me recuerdo, les digo, bendigo a mis papás, pero normalmente yo siempre tuve un poquito más de confianza con mi mamá. Si yo quería algo, yo iba con ella y yo era feliz cuando ella me daba lo que yo le pedía. Pero cuando me decía, anda con tu papá, a veces prefería yo no pedir nada. Y me empezaba yo a maquinar un montón de pensamientos. No, es que mi papi no va a querer. Y hacía yo, me ahogaba en un vaso de agua. Y cuando me animaba y llegaba, está bien, hijo, tomando.
Era más mi aflicción. Una vez me acuerdo, me prestó el carro y agarré yo el carro y yo salí en una vía, pero venía un motorista contra la vía y yo salí, y ya se imaginan ustedes qué pasó. Aventé al motorista, no sé cómo fue porque lo agarré aquí y el motorista salió por allá. El asunto es que solo me fijé que estaba vivo, ¿verdad? Y como me asusté, me fui. Y cuando más adelante paré, vi que uno de los silbines, no focos, se iba colgando. Ay, para mí eso fue locura. Iba yo para la iglesia, encontré ese tape que le llaman sellador, lo pegué, llegué a la casa suplicándole que no lo viera, y llegué a la casa y me senté. Mi mamá, ¿qué tenés? ¿No? Bien, ¿qué tenés? Nada. Hasta pálido venís. Nada. No estaba pálido por el motorista, sino porque me iba a decir mi papá. Anda y le decía. Y entré, papi, ¿qué pasó? Y le conté, vamos a ver, no me dijo nada. Nada, y yo bien afligido. Entonces, ¿por qué les cuento esto, mis amados hermanos? Porque eso es lo que a uno como varón le gusta, que lo respeten, esté uno o no esté uno, que la palabra de uno, mis amados hermanos, valga, amén, en presencia y en ausencia. Entonces uno se siente, les digo como varón, honrado. Y que no pase aquel dicho que dice que cuando falta el gato, hacen fiesta los ratones. Bueno, me di a entender con este segundo punto de la intensidad. Ahora vamos a ver qué es la calidad, mis amados hermanos, del matrimonio. Amén. Me dice acá que debe de aumentar dentro del matrimonio, debe de aumentar la calidad. Amén. La calidad dice que es una superioridad o excelencia de algo o de alguien. Repito, calidad. La calidad del matrimonio tiene que ser una superioridad o excelencia de algo o de alguien. Miren, pues aquí el ejemplo que se me ocurre, mis amados hermanos, dice que una calidad o algo excelente, amén, algo que va cambiando y cada día va siendo mejor, amén. Miren, cuando tal vez empezamos a conocernos, definitivamente no sabíamos, no conocíamos mayor cosa de él o de ella. Tal vez en algún momento se les cocinó algún platillo, ¿verdad? Menciónenme algún platillo de comida que no les guste. Todo, le entran a todo. Les hablo yo, pues los mariscos, a mí no me gustan los mariscos. Tal vez en su momento, ¿verdad? Se cocinó mariscos y tal vez con un gran deleite, ¿verdad? Se me sirvió y yo le digo, no me gusta. Entonces uno entiende, mis amados hermanos, de que ya le dije que no me gusta, que va a ir entendiendo uno en superioridad, excelencia, que el matrimonio vaya siendo mejor. Pues que si ella ya sabe que los mariscos no me gustan, ¿qué se entiende? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero ¿qué pasaría si ya le dije no me gusta? Es un ejemplo, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, otra vez los benditos mariscos. Ay, mi amor, se me olvidó. Está bien. A la semana, otra vez los mariscos. ¿Qué va pasando, mis amados hermanos? Pues uno se va dando cuenta de que definitivamente la calidad es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Yo lo puse con la comida, pero ahora imagínense. Ay, sí que miren, a veces por pequeñas cositas, mis amados hermanos, dentro del matrimonio llegan a haber problemas. Ya le dije, por ejemplo, miren, cosas que pasan, ¿verdad? Pregunto, cuando un par de zapatos tiene mal olor, en realidad, ¿qué tiene mal olor? ¿Los pies o los zapatos? Y si nunca se los hubiera puesto, nunca hubieran añadido, nunca hubieran. Entonces el mal olor se produce, mis amados hermanos, por los pies, porque los pies sudan, andan encerrados en los tenis y por eso llegan. Pero si nunca nos hubiéramos puesto los zapatos, nunca hubieran añadido. Entonces, ¿quién es el que hizo que llegaran esos zapatos?
Los zapatos, no uno es el que hace que hiera. Lo que hieren son los pies, lo que agarra mejor son los pies. Ok, ¿por qué pongo ese ejemplo, mis amados? Ya le dije que deje esos zapatos allá afuera. Ahí va y los saca. Al otro día, los benditos zapatos ahí adentro otra vez. Al otro día, y así sucesivamente. Pregunto, ¿no se va cargando uno de que tanto repetir y repetir y repetir lo mismo y los benditos zapatos toda la vida allá adentro? ¿Qué pasa con eso? Está aumentando la calidad del matrimonio. O sea, si pasara eso, que es un ejemplo, ¿verdad? ¿Está aumentando la calidad del matrimonio? No, porque pareciera, mis amados hermanos, cuando uno se acababa de casar, está bien, uno no conoce al otro, pero conforme los años van pasando, uno lo va conociendo, llega a aprender, basta con verlo o con verla. ¿Qué habrá pasado acá? Se mira enojado, está enojada, algo hice, ¿será que me porté mal? Y uno empieza con aquel pensamiento, ¿no? Y al final nada que ver. Ok, espero estarme dando a entender con este ejemplo. ¿De qué se trata esto? De que el matrimonio vaya siendo cada vez mejor, y mientras más pasa el tiempo, yo me imagino que nos debemos ir conociendo más, ¿sí o no? Entonces ya, aquí vamos a mencionar esta palabra. Bueno, hay varias palabras: la intimidad, la entrega, el servicio, el cariño. Hay momentos, no estoy diciendo que siempre sea así, como lo acaban de mencionar las hermanas, en el que no va a hacer falta un te amo, pero uno sabe que con lo que dijo, que con lo que hace, me está diciendo que me ama. ¿Por qué? Porque la calidad del matrimonio ha aumentado. Ahora el matrimonio es más excelente que al principio. Miren, en la Biblia, no sé si traiga esta cita por acá, creo que sí, pero no, vamos a ver si encuentro por ahí. Hay un pasaje en la Biblia, me parece que es Juan capítulo 2, en donde habla acerca de las bodas de Caná. No son las bodas de Canaán, ¿verdad? Son las bodas de Caná. Y la Biblia dice ahí que el maestresala alabó al novio porque le dijo: ha servido el mejor vino al final. Todos hacen lo contrario, le dicen. Al principio dan el mejor vino, y ya cuando todos están emborrachados, sirven el peor vino. Pero tú lo has hecho al revés. Serviste el peor vino de primero, y al final serviste el mejor. Y eso dice la Biblia que pasó en una boda. Entonces, ¿cómo es esto, mis amados hermanos? ¿Qué ejemplo se puede sacar de acá del matrimonio? De que al principio en el matrimonio nos estamos conociendo, vamos a cometer muchos errores. Amén. Es el peor vino. Pero conforme los años van pasando, mis amados hermanos, el matrimonio debería de ser mucho mejor. Amén. Y que tanto varones como mujeres dentro de nuestro matrimonio sintamos deleite, y que no conforme pasa el tiempo nos vayamos arrepintiendo, y aquella famosa frase: tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, ¿por qué no le hice caso? Sino conforme vayan pasando los años: gracias Señor, gracias por esa mujer, por ese hombre que me diste. ¿Por qué? Porque aunque tal vez al principio no era lo que yo te pedía, pero ha llegado a ser. Lo has formado, la has formado. Gracias Señor. Amén. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que el matrimonio ha subido, ha aumentado en calidad. ¿Decimos amén? Bueno, ahora vean, pues vamos a seguir hablando, mis amados hermanos, por lo menos, santo Dios, quiero terminar este punto por lo menos, de aumentar. ¿Qué otras cositas dentro de nuestros matrimonios tienen que aumentar? Aparte de la cantidad, la intensidad y la calidad. Vean esto, dice 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 10. Al leerlo, ustedes y yo podemos pensar: pero ¿qué tiene que ver este tipo de aumentar o de multiplicarse con el que estamos hablando? Que al final vienen a ser las mismas palabras. Eso es lo que tienen en común. Dice 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Esa palabra multiplicará es la palabra aumentar.
Dice, aumentará vuestra sementera, y la palabra sementera significa simiente, descendencia y esperma. Y vean, acá dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces aquí hay dos palabras, mis amados hermanos, que hablan de aumento. Una es esa que dice ahí en amarillo: multiplicará vuestra sementera, la simiente, la descendencia y el esperma. Y la otra, los frutos de vuestra justicia. Pero sigamos leyendo. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Bueno, miren, me quisiera detener acá, pero vamos a avanzar a otra versión. Es la misma cita, pero es otra versión. Dice: Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Amén. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez, ¿qué dice? Más. Entonces, dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, si nosotros sembramos, Dios da la semilla. Si nosotros comemos, Dios da el alimento. Amén. Miren, no sé qué día de estos iba pensando yo en la moto. Y yo le decía al Señor: bueno, si tú proveíste para comprar la moto, les pregunto, ¿será que Él no va a proveer para echarle gasolina? ¿Verdad que sí? Es lo mismo, mis amados. Dice, Él da pan, decía la otra versión, al que come. Entonces, si yo tengo necesidad de algo, Él me lo va a dar. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Entender que una cosa es la semilla y otra cosa es el pan que yo me como. El grave error, mis amados hermanos, dentro de los matrimonios es que Dios les da semilla y en lugar de sembrarla, se la comen. Y díganme ustedes, si yo me como la semilla, ¿qué voy a cosechar? Nada. ¿Por qué? Porque la semilla ya no existe. Amén. Pero sigue diciendo acá: y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Escuchen lo que dice: los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios. Vean cómo lo dice esta versión: por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Entonces démonos cuenta, ahí claramente la Biblia nos va marcando, mis amados hermanos, cómo Dios es el que va a hacer que en nuestras casas no falte nada, que en nuestros matrimonios no falte nada, y si de algo llegáramos a necesitar, Él lo va a proveer. Pero ¿qué tenemos que hacer como matrimonio? Sembrar. Amén. Ustedes y yo, ayúdenme con esto. Tenemos que sembrar como varones, tenemos que sembrar en nuestra esposa. Como esposas, tienen que sembrar en sus esposos. Vean cómo lo dice esta versión. Ahora, aquel que provee semilla para el sembrador y pan para alimento, proveerá, dice, y multiplicará tu semilla para sembrar. Es decir, multiplicará tus recursos y aumentará la cosecha de tu justicia, la cual se muestra en bondad. ¿Y qué dice ahí, mis amados hermanos? No sé por qué no resalté eso. Y amor activos. Pregunto, ¿se necesita amor dentro del matrimonio? ¿Sí o no? ¿Y para qué necesitamos amor dentro del matrimonio? ¿Para qué? Para activarnos. Miren, sí. Pero ¿saben para qué necesitamos amor dentro del matrimonio? Porque hay veces, mis amados hermanos, de que nosotros, amén, dentro del matrimonio, a veces, no siempre, ¿verdad?, somos como que lo peorcito del matrimonio. Y la única forma de que nuestro cónyuge nos aguante, nos soporte y no nos mande a volar, es que nos ama. Porque si no nos amaran, mis amados hermanos, hubiera pasado lo que le pasó a la samaritana, ¿verdad? 5 has tenido, le dijo, y el que tienes no es tu marido. Por eso es que muchos matrimonios se disuelven como que nada pasara. ¿Por qué? Porque no hay amor.
Entonces démonos cuenta cómo el Señor nos está demostrando acá de que con la siembra, mis amados hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a aumentar la cosecha de nuestra justicia y va a haber amor, pero un amor activo. Amén. Y serán enriquecidos en todos los sentidos para que puedan ser generosos. Y esta generosidad administrada, dice, a través de nosotros, está produciendo acción de gracias a Dios de aquellos que se benefician. Pues miren qué sorprendente cómo cuando en nuestros matrimonios, mis amados hermanos, aumenta la siembra, Dios provee todo lo que necesitamos, amén, porque hay amor activo y muchos serán beneficiados con la bendición que Dios ha proveído para nuestro matrimonio. ¿Me voy a no entender? Amén. Bueno, avance. Dije que voy a terminar este punto, ¿verdad? Sí, ya tengo que terminar. Vean que otra cosa tiene que aumentar. Juan capítulo 2 versículo 10, ya lo mencioné, aquí está lo que le decía. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino, ¿qué dice? Hasta ahora. Y eso ya se los expliqué. Bendito Dios, terminé, miren. Esta es la misma cita, diferente versión. Y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino, y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Entonces, mis amados hermanos, dentro de nuestro matrimonio, espero yo de que nuestro matrimonio no sea una rutina, sino que siempre, mis amados hermanos, haya algo dentro de nuestro matrimonio que haga que valga la pena, mis amados hermanos, lo vamos a decir así, el estar a su lado, que haga que valga la pena el tenerlo a uno al lado, y al revés, ¿verdad? También que haga que valga la pena la mujer que tengo a mi lado, amén, y que día con día el matrimonio, como lo dice acá, vaya siendo mejor cada vez más, amén. ¿Se imaginan ustedes un matrimonio? ¿Qué me pueden decir? Y con esto termino por causa del tiempo, no porque ya el tema lo haya terminado. Aquí tengo todavía muchas cosas, 3 puntos más por lo menos todavía, amén. Pero mis amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría si dentro de nuestros matrimonios pasó cualquier cosa? Ella cometieron algún error, pero dicho error, después de confrontarlo, se sigue cometiendo. Él lo sigue cometiendo, ella lo sigue cometiendo. ¿Qué pasaría? ¿Será el mejor vino o será el peor vino? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver qué tipo de vino, mis amados hermanos, estamos ministrando dentro de nuestro matrimonio. Amén. Y en el nombre de Jesús, pues nuestros matrimonios en este punto que vimos aumentará. ¿Aumentará en qué? En cantidad, en intensidad, en calidad. Aumentará, mis amados hermanos, la semilla para que haya ¿qué? Un amor activo. Entonces ahí tenemos que escudriñarnos cómo está nuestro amor, porque como ya lo dijeron las hermanas, a ellas no les basta saber que nosotros las amamos, sino necesitan, aquí está la versión, que nuestro amor sea un amor activo. Decimos amén. Y por último, mis amados hermanos, ya lo mencioné, que conforme los años de matrimonio van pasando, nuestro matrimonio sea mucho mejor. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, tal vez en alguna etapa de nuestros matrimonios hasta esta fecha, nos pasó lo que le pasó al Señor Jesús, cuando Él dijo: uno de ustedes me va a traicionar, y todos los discípulos preguntaron. La pregunta de Judas fue diferente, ¿verdad? ¿A dónde voy con esto? Tal vez en nuestro matrimonio, en algún momento, al ver cómo iba marchando, se nos pasó por el pensamiento: ¿para qué me casé? Mejor me hubiera quedado solo, me hubiera quedado sola. ¿Por qué digo esto? Porque eso puede ser tal vez, pero que ahora ese pensamiento venga a pasar, esto lo único que nos va a demostrar es
de que el matrimonio, mis amados, en el matrimonio no se está sirviendo el mejor vino. Decimos amén, amén y amén.